Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Isaías José Barahona Rodríguez y soy estudiante de la carrera Licenciatura en Informática Educativa de la Universidad Nacional de El Salvador, de la modalidad a distancia, por la Facultad de Ciencias Naturales en Matemáticas. Este es un webinar en el que vamos a hablar acerca del tema de la seguridad de la información. Y bueno, mi tutor designado para esta materia es el ingeniero Roberto Antonio Francisco Escobar. Y como les mencionaba desde un inicio, pues básicamente de lo que vamos a hablar en esta ocasión es acerca de la seguridad de la información. Para ello, pues vamos a ver la implementación de una norma, la cual es la norma ISO 27001, y vamos a centralizarnos en cuál es su forma de ser implementada, que es, digamos, también a qué nos referimos con información. Y más que todo vamos a centralizarnos, como les decía, en la seguridad de la información. Bien, inicialmente vamos a hablar acerca de la sociedad de la información. Como ya se sabe, y bueno, esto no es nada nuevo, como ya se sabe, en estos últimos tiempos la información ya no la tenemos solo en papel, así como se tenía hace muchos años. Básicamente hoy la información la tenemos a nivel de la red, y mucha de esta información muchas veces nosotros pensamos de que se limita básicamente solo a lo que es la información, digamos, de por decirlo de alguna forma, documentos que son secretos o alguna forma así. Pues básicamente cuando nos referimos a la sociedad de la información estamos hablando de un cúmulo de datos que muchas veces son digamos proporcionados por nosotros mismos, y que básicamente vienen a formar una base de datos, la cual posteriormente muchas empresas acceden a esta información, y tal vez no es que accedan de alguna forma, digamos, ilegal o con alguna mala intención, sino que muchas veces esta información es utilizada para poder tener el perfil de alguna sociedad, digámoslo así, o de algún consumidor, para poder generar algún tipo de productos. Como les decía, cuando nos referimos a información, y específicamente hoy en día cuando se habla de sociedad, estamos hablando básicamente que la sociedad es igual a información. Y esto es como les mencionaba, porque todo lo que tiene que ver con la sociedad y todo lo que tiene que ver con nuestros datos se convierten en una base de datos que son de alguna forma luego previstos o son utilizados para ejercer algún perfil acerca de una sociedad en conjunto. Entonces, básicamente aquí estamos hablando de tipo de consumo, comportamientos, edades, mucha de esta información que, como les decía, a veces no tiene que ver con nada de información secreta o nada por el estilo, sino que básicamente son nuestros datos, nuestras preferencias, nuestros gustos. Y bueno, a eso nos referimos cuando estamos hablando de una sociedad de la información y en su conjunto, ¿verdad? ¿Qué tipo de información es la que nosotros podemos, o a qué tipo de información, digamos, es de la que básicamente hoy se tiene en la web? Como les decía, la información muchos años atrás se manejaba en lo que era en papeles. Pues hoy en día básicamente todos sabemos de que esa información es digital. Esa información nosotros básicamente la proveemos a veces de forma gratuita. Y como un ejemplo claro, pues le voy a poner el tema de las redes sociales. Bueno, todos sabemos de que para poder ingresar básicamente a la mayoría de redes sociales es de forma gratuita. Pues aquí hay que hacer hincapié y hay que ser claros en un tema. Bueno, nada es regalado en esta vida, y de alguna forma esto siempre alguien lo tiene que pagar. ¿Cómo nosotros, digamos, podemos pagar este servicio? Pues básicamente es a través de nuestra información. Todos los datos que nosotros proporcionamos a través de redes sociales, al poderlos facilitar en estas plataformas, pues básicamente estamos dándole acceso
a muchas más personas y estamos dándole un acceso gratuito de nuestros datos a estas plataformas. Como les decía, básicamente no estamos hablando entonces de nada gratuito por la facilidad que nosotros les estamos proporcionando en lo que se refiere a nuestros datos. ¿Qué tipo de datos son los que nosotros les proporcionamos a estas plataformas? ¿Y qué tipo de información es la que ponemos en riesgo cuando la facilitamos o la proporcionamos en estas plataformas? Bueno, pudiéramos hablar inicialmente de las fotos. Las fotos sabemos que es un tema bastante delicado y especialmente cuando hablamos tal vez un poco más de adolescentes, puesto que muchos de estos, y a veces por tema de moda y a veces por hacer seguimientos, a veces y quizás suena a veces un poco incomprensible, pero podemos ver de jóvenes que a veces salen semidesnudos o que por seguir alguna tendencia, digamos, suben fotos un poco inapropiadas. Estas fotos son información personal, información que a la larga no sabemos quién pudiera acceder a estos datos y quieras o no, todo este tema tiene que ver con el tema de la seguridad de la información. Las fotografías son datos y son datos que se ponen, información que se pone en la web de forma gratuita de parte de nosotros, información que puede ser bien utilizada o mal utilizada, puesto que se puede utilizar para muchas situaciones. Otro dato que nosotros facilitamos cuando accedemos o proporcionamos nuestros datos es el tema de las ubicaciones. Como les decía, tal vez el hecho de tener una plataforma de red social o no sé, acceso a este tipo de tecnologías de la comunicación, es también a veces que se proporcionan nuestras ubicaciones, nuestros lugares más frecuentados, a dónde viajamos, dónde pensamos ir de vacaciones, cuál es nuestro centro de estudio. Con todo esto, básicamente no es que nosotros estemos diciendo de que hacer esto sea malo. Lo que sí es complicado, y es por acá donde nosotros debemos de comenzar a ver cuál es la seguridad que se tiene de manejar estos datos. Como les decía, un tema de que puedan tener, por ejemplo, nuestros lugares frecuentados, pudiera ser de que pudiera para una empresa ser beneficioso, porque entre más se frecuenta un lugar, eso quiere decir que se tienen más oportunidades de venta de algún X producto, o que se puede diseñar, por decirlo así, algún tipo de centro comercial cerca de X zona. Entonces toda esta información es de mucha utilidad, siempre y cuando se tengan las manos idóneas, obviamente, ¿verdad? No obstante, si esta información la tienen personas que no la van a utilizar como se debe, es ahí donde básicamente uno se mete en bastantes problemas si la información que se ha proporcionado tiene acceso a otras personas. Uno de los temas más delicados, y creo yo que al menos allí muchos a veces se tiene conciencia, y es el en no proporcionar tan fácilmente el tema de datos financieros, por ejemplo nuestra tarjeta, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son las compras que realmente que frecuentemente nosotros podemos realizar en línea. Todos estos datos muchas veces pueden ser, como les decía, de mucha utilidad en las manos adecuadas. No obstante, toda esta información es información que a la larga puede perjudicarnos. Y el tema, por ejemplo, de las tarjetas, las tarjetas de crédito, por ejemplo, manejar tarjetas de crédito en la web, o nosotros ingresemos datos en algún sitio acerca de nuestras tarjetas, eso pues básicamente puede llevarnos incluso a una estafa. Entonces el tema de los datos personales, y especialmente de los datos financieros, es uno de los temas, digamos, un poco más delicados,
Y muchas veces con lo que se quiere con implementar normas ISO, por ejemplo, lo que se quiere es tener la confianza de la persona que va a realizar, digamos, que va a utilizar alguno de nuestros servicios. Y básicamente cuando se implementan estas normas ISO en una empresa, pues las personas que saben que se tienen este tipo de normas, pues tienen mayor confiabilidad en cómo se manejan los datos de las personas que utilizan el servicio. A nivel de empresa, ¿qué datos son los que se exponen a través de la web o a través de sistemas informáticos? Bueno, muchas veces se exponen temas de plantillas, procedimientos. Puede haber, digamos, por ejemplo, un layout, un diseño de algún prototipo de producto, el cual se tenga realizado, digamos, los primeros trabajos, los primeros avances. Y esto, digamos, si llega a personas inadecuadas, pues pudiera de alguna forma, pudiéramos caer en producto de un fraude o de robo de información. Y cuando hablamos a nivel de empresa, sabemos de que el tema de información de este tipo es bastante delicado. Por eso la importancia de poder implementar algún tipo de norma que nos ayude a asegurar la información. ¿Qué otro tipo de información a nivel de empresa se puede llegar a proporcionar a través de lo que se refiere a nivel digital o a través de las tecnologías de la información y comunicación? Es, por ejemplo, fórmulas de productos en la información core del negocio. Básicamente sabemos de que cuando hablamos de este tipo de información estamos hablando de un patrimonio, de un activo de la empresa que tiene, digamos, la identidad propia de una empresa. Por ejemplo, aquí hemos puesto a modo de ejemplo la fórmula de una pizza. Pudiera ser que para una empresa esta fórmula es la que, y no es que pudiera ser, sino que así es. Estas fórmulas son las que a veces hacen de que puedan tener éxito o no en la venta de sus productos. Como todo empresario, no vamos a querer de que esta fórmula le llegue a manos de mi competidor. O sea, facilitarle lo que es mi fórmula o facilitarle la información de cómo yo tengo un buen producto puede llegar a X empresa, a llegarla incluso a que llegue a la ruina. Entonces, toda esta información es bastante importante y, como les decía, muchas veces esta información y especialmente informaciones de fórmulas de productos son un patrimonio. Incluso hay en algunos países que creería yo de que es penalizado. Es penalizado el simple hecho, digamos, de poder robar o poder facilitar alguna de estas fórmulas, puesto, como les decía, que es un patrimonio y a veces tienen hasta derechos de autor. ¿Qué otro tipo de información se puede facilitar a través de la web o qué tipo de información se nos puede escabullir, digámoslo así, si no se tienen las normas suficientes como para poder tener seguridad en nuestros datos? Pues son a veces, por ejemplo, empresas dedicadas a la informática o al desarrollo de software. Pues el código fuente de un producto que se esté diseñando, por ejemplo, imagínense qué pasaría si de repente, digamos, Microsoft perdiera, digamos, todo lo que es el código fuente de un producto que esté diseñando nuevo, como por decirlo, tal vez Windows, no sé, una nueva versión. Esto pudiese llegar a ser tan delicado que pudiera incluso llegar a hacer que los proyectos se detengan o los proyectos se aplacen o los proyectos lleguen incluso a una quiebra o no se desarrollen como se tienen que desarrollar, o que mi competidor, si es que llega a las manos del competidor,
pueda facilitársele el trabajo. Entonces, todo este tipo de información a veces es la que se debe cuidar y tener cuidado con el tema de la seguridad de la información. Otro tipo de datos y que se pueden facilitar a través de la, de la web o en sistemas informáticos es el tema de información de facturación. Les voy a poner un ejemplo. Yo trabajo para una empresa privada. Hace algún tiempo pasó que esta empresa, pues esta información no se la robaron ni nada, ni pasó nada por el estilo. Lo que sí pasó, y si se hubiese tenido tal vez una norma de seguridad de la información ISO, se hubiese logrado solventar un poco más fácil. Bueno, pasó que las empresas cada cierto tiempo hacen backup de la información que se va generando, y digamos cada cierto tiempo esa información, digamos, se le hace un respaldo como para poder tener, si en algún momento sucede algo. Y cuando hablamos de seguridad de la información, muchas veces no hablamos solo del robo, sino que a veces también hablamos de que pérdida de datos, que por ejemplo, digamos, algún equipo se averió y no sé, algo que pudo haber fallado. Bueno, como les decía y les contaba esta anécdota, básicamente en esta empresa sucedió de que se habían realizado las copias necesarias hasta hace algún tiempo. Desde ese tiempo X pasó algún par de tiempo que no se realizaron las copias necesarias de la información. Y bueno, un día pasó que el servidor tuvo un fallo. ¿Qué es lo que pasó? En esa información que se perdió, se perdieron información de facturación que se había concebido en crédito. Un tema bastante delicado, porque al no tener los datos a nivel de sistema de la información de a quienes se les había dado producto en concepto de mercancía al crédito, cómo se hacía para poder cobrar toda esta mercadería que se les había facilitado. Entonces todo esto, como les digo, a veces no tiene que ver solo con el tema a veces de espionaje o que les puedan quitar la información, sino que también tiene que ver con otros temas como por ejemplo la seguridad de la información, con temas como por ejemplo de poder tener un backup, por ejemplo, para este tipo de situaciones. Al final sucedió que se pasó como alrededor de 6-7 meses que tuvieron que digitar. Menos mal que se tenía la información en documentos. Sí hubo alrededor del 10 o el 15% de información que no se tenía en documentos. Y bueno, básicamente se perdió mucho dinero, pues no se tenían los datos de las personas a los que se les había concebido producto en concepto de crédito. Entonces este producto básicamente no se pudo cobrar, no se tenía como los documentos donde se verificara que ese producto se había entregado y donde estuvieran, digamos, los datos de cómo se les iba a cobrar, las cantidades, el producto. Al final fue perjudicial para la empresa porque no pudieron cobrarlo. Otro tipo de información, otro tipo de datos que son bastante importantes cuidar es la información de los clientes. No vamos a querer, por ejemplo, de que nosotros teniendo ya una cartera de clientes bastante robusta, que por medio de por ejemplo, nuestros vendedores se haya llegado a tener toda esa cartera de clientes, venga nuestro competidor o caso contrario, que volvamos a perder la información, como les decía él en el ejemplo, y que no tengamos luego el acceso a los datos de estos clientes. Y pueden ser datos tan sencillos como por ejemplo el número de teléfono o la dirección de donde se va a ir a visitar un cliente para poderle ofrecer nuestros productos. Entonces toda esta información es información que a la larga, como nosotros parte de cuidar la información, debemos de gestionar que se tenga los estándares necesarios para poder cuidar de la misma. Cuando hablamos de
de el tema de la seguridad de la información, pues básicamente nos referimos al tema de riesgos. Y en lo que se refiere a riesgos, pues bueno, sabemos de que un riesgo básicamente casi siempre se alude a que es un problema. Y bueno, cuando estamos hablando de un problema, muchas veces estos problemas nos generan incertidumbre. Acá, por ejemplo, vemos de que el tema de riesgo es equivalente al efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Por ejemplo, lo que les mencionaba, si nosotros tenemos una cartera de muchos clientes y, por ejemplo, nuestra meta para el año 2020 es poder generar, digamos, un 15% más de venta, lo que vamos a necesitar es continuar con nuestros clientes y poder tener nuevos clientes. Entonces, la importancia de la información es poder, digamos, poder suprimir o disminuir el efecto o el tema de poner en riesgo la información de nuestros clientes que ya tenemos ganados, ¿verdad? Bueno, en lo que se refiere a los objetivos, como les decía, básicamente a veces se entra en esa incertidumbre de poder llegar a una meta y muchas veces no se logran esas metas. Entonces, de ahí la necesidad de poder entrar en cuidar nuestros datos y nuestra información. ¿Cómo calculo el riesgo de algún de alguna seguridad o de los datos, digamos, en términos de fórmula? Bueno, nosotros lo debemos de calcular en lo que se refiere al impacto que esto va a tener y a la probabilidad de que algo suceda. Como les mencionaba, y aquí quizás voy a hacer referencia nuevamente al ejemplo que les ponía. ¿Qué pasaría si le vuelve a pasar a eh, la empresa que les mencionaba en la que trabajo? ¿Qué pasaría si nuevamente ellos volvieran a perder los datos de productos o de facturación como se perdió hace algún tiempo? Bueno, el impacto en términos económicos para términos de la empresa fue un tema bastante grave, puesto que se perdió mucho dinero y por un tema básicamente de seguridad de la información. Entonces, por ahí nosotros tenemos que ver el tema de cuál es el impacto que va a generar y en resumidas cuentas, básicamente casi siempre el impacto va a ser en términos económicos. Puede ser de que estos sean graves o puede que sean leves, va a depender de la entidad de la cual se esté manejando la información, porque no va a ser lo mismo que la información sea datos de facturación, así como les mencionaba, a que sea tal vez algún dato, por ejemplo, algún número de teléfono personal que lo tuvo otra persona o algún tema por el estilo. Puede ser de que sea un impacto y puede que sea grave o puede que sea leve, pero regularmente casi va a ser un tema en términos económicos un poco más leve que a nivel de empresas, que a veces resulta ser hasta millonario, ¿verdad? A nivel de nivel personal puede ser a veces que perdamos tal vez el dato de alguna factura en línea que ya nosotros ya cancelamos y que de repente ese dato se nos perdió y no tenemos cómo comprobar que ya hicimos en efecto el pago de algún servicio. Por aquellos que se les facilita a veces utilizar el servicio online para hacer sus pagos. ¿Cómo vamos a calcular entonces? Les decía el término del riesgo en impacto, que es lo que ya ahorita acabamos de ver, y en términos de probabilidad, qué tan probable es que vuelva a suceder. Por ejemplo, y vuelvo a hacer referencia al caso que les mencionaba, qué tan probable puede ser que vuelva a pasar, que se vuelva a dañar, por ejemplo, un disco duro, o que el servidor tenga un fallo. Ahí es donde, digamos, los informáticos deberían de poder, digamos, establecer qué tan frecuente son los fallos, y aquí debemos de hacer alusión tal vez un poco al tema de la estadística, que tanto falla el servidor, que tanto se nos pierden datos en la transferencia de archivos. Y bueno, básicamente sobre eso es lo que se puede medir al final
el nivel de riesgo al que se incurre al poder utilizar estos sistemas sin haber antes instalado o haber acoplado una norma ISO que puede ser, digamos, no específicamente la 27001, sino otra que se adecue a las necesidades de cada quien o de cada empresa. Bien, en términos de cuáles son los pilares básicos para el tema del riesgo de la seguridad de la información, bien, tenemos que, ¿cuáles son sus pilares básicos? Bueno, primero la confidencialidad. Con esto se busca que a quien se le ha enviado la información, esa información le llegue a esa persona y no le llegue, digamos, a otras personas. Lo que les decía, por ejemplo, el tema de una fórmula de X producto, el cual es un patrimonio para una empresa. Básicamente vamos a querer que de todo el conglomerado de personas que trabajan para nuestra empresa, solo X personas tengan acceso a estas fórmulas, porque no va a ser conveniente de que todo el mundo tenga acceso a esta información cuando sabemos que es información confidencial y que solamente se le puede facilitar a algunas personas. ¿Cuál es el otro riesgo que se puede tener en cuanto a seguridad de la información? Es el tema de la integridad de la información. Bien, si yo envío una fórmula donde le establezco que, por ejemplo, un producto para poder hacer, digamos, un determinado SKU o un producto terminado, lo que yo necesito es utilizar este ingrediente, utilizar otro ingrediente y utilizarlo en tantas cantidades, así como envíe la información de una persona, digamos, de una persona a la cual yo le tengo la confianza para enviarle esos datos, que esa información, así como se la envíe, así le debería de llegar. Por ejemplo, si yo le mando que va a utilizar 10 unidades de X producto y va a utilizar 20 unidades de Y producto, así es como debería de llegar. X debería de llegar 10 unidades de X producto y 20 unidades del producto Y. No obstante, si el producto, digamos, o la información llega que solo lleva 5 unidades del producto X y 20 del producto Y, eso, digamos, ya viene a afectar un poco de la integridad de la información. Otro de los temas que orbitan alrededor del riesgo de la seguridad de la información es la disponibilidad de la información. A mí me va a ser necesario tener disponible la información en el momento que la necesito. Y volvemos al caso de una fórmula. Si yo, por ejemplo, necesito desarrollar X producto, yo necesito tener la fórmula en el tiempo y forma como me debería de llegar esa información y no llegar posterior. Entonces esa información debería de estar siempre disponible y bajo las los otros pilares que ya habíamos mencionado, como lo son la integridad y la confidencialidad. ¿Cómo proteger la información? Bien, para proteger la información vamos a ver siempre cuáles son los riesgos. Y proteger la información básicamente pudiéramos decir de que es similar o es igual a decir gestionar los riesgos. En esto cabe hacer digamos, cuáles son, digamos, el análisis que se debe realizar. Y bueno, para la gestión de riesgo lo primero que debemos de realizar es el análisis de los riesgos, el tratamiento de los riesgos y un plan de tratamiento para los riesgos. Dentro del análisis de los riesgos pudiéramos poner como, por ejemplo, nuevamente el tema que les había mencionado. Por ejemplo, digamos que falló un servidor donde teníamos alojada X información. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese riesgo vuelva a pasar? ¿Y cuál es, aparte de este riesgo, otros riesgos que tengan, digamos, similitud a este mismo riesgo?
A esto debemos de ir nosotros a ver cómo vamos a tratar esos riesgos. Y entre cómo vamos a tratar estos riesgos tenemos cuatro opciones por hacer. Primero, o reducimos el riesgo, y aquí pudiera ser que, por ejemplo, si yo sé que mi información o que la información que yo tengo en un servidor me puede fallar, yo puedo tener tal vez como una medida paliativa o como una segunda opción, tener esta información alojada en la web, o poder tener tal vez, dependiendo del tipo de información que tenga cada empresa, tener un servidor de respaldo. Entonces, como les decía, aquí básicamente estamos hablando de cuatro situaciones en las que se puede llegar para tratar la información. El segundo punto sería asumir el riesgo. Y aquí, como les decía, va a depender de la empresa y va a depender del tipo de información, porque si puede, por ejemplo, que sea un tipo de información que a la larga se haya hecho un análisis de costo-beneficio y se llega a la conclusión de que ese tipo de información no nos genera mayor problema, entonces nosotros pudiéramos asumir el riesgo y decir que básicamente ese va a ser el tratamiento que le vamos a hacer a la información que ya se analizó, que está bajo riesgo. El tercer punto que se puede hacer es transferir ese riesgo, y aquí es donde pudiera entrar quizás lo que les decía, poder transferir, digamos, datos, por ejemplo, a la web, contratar un servicio en el cual estas personas, digamos, o estas entidades, empresas, nos van a ofrecer y nos van a colaborar con el tema de alojamiento de nuestros datos. Y básicamente ahí lo que nosotros haríamos es transferir nuestro riesgo de un lugar hacia otro, porque al final y al cabo también el hecho de subirlo a la web también tiene, o subirlo a la nube también tiene sus riesgos. Y bueno, por último y en cuarta opción, lo que deberíamos de hacer es eliminar el riesgo. Puede ser otras medidas sustitutivas que al final y al cabo lleven a eliminar el riesgo como tal. Bien, una vez definido cuál va a ser nuestro tratamiento para la gestión del riesgo, debemos definir cuál va a ser el plan del tratamiento de ese riesgo. Y aquí debemos de enfatizar cuál va a ser nuestro recurso humano, cuál va a ser el recurso económico, cuáles son los tiempos que vamos a utilizar para poder realizar este plan de tratamiento del riesgo, y así muchas cosas. Básicamente lo deberíamos de ver como el desarrollo de un proyecto en el cual se incurre, digamos, en cuáles son los objetivos, cuáles son, digamos, un diagrama o un cronograma de actividades que se va a desarrollar, y bueno, todo lo que tenga que ver básicamente con el desarrollo de un proyecto. Para proteger la información, básicamente, y siempre hablando sobre el mismo tema, que es hablar sobre la gestión del riesgo, y enfatizando ya aquí un poco acerca de la norma ISO 27001. Bueno, aquí se habla básicamente de cuáles son los requisitos para gestionar los riesgos de la información, y también tenemos la norma 27002, en la cual vamos a implementar prácticas de controles para poder disminuir de alguna forma este tipo de riesgos, y especialmente, digamos, poder dar la confiabilidad de que la información está siendo bien tratada y bien manejada. Otros estándares de los que pudiéramos hablar, aparte del estándar ISO 27001 y el ISO 27002, pudiéramos hacer referencia tal vez al estándar 27003, en el cual pudiéramos hablar de buenas prácticas para implementar una CGSI, que es un sistema de gestión de la seguridad y de la información. También tenemos una ISO 27004, donde podemos ir a ver el tema de las buenas prácticas para medir y monitorizar cada una, digamos,
o cada uno de los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Aquí cabe resaltar que cada uno, bueno, por ejemplo en la 27003 nos da las normas o nos da la pauta de cómo implementarlo. No obstante, la 27004 nos da las normas de cómo medirlo y cómo estarlo monitoreando básicamente. Asimismo, la norma 27005 nos genera cuáles son las prácticas para la gestión de riesgos de seguridad de la información. Asimismo, la 27017, cuáles son las prácticas para la gestión del servicio en la nube. La 27018, en la cual pudiéramos nosotros básicamente hablar de las buenas prácticas para la protección de datos personales en la nube. Y bueno, aquí pudiera entrar incluso el tema de tener los datos, como les decía, gratuitos en las plataformas. Habría que ver qué tipo de normas son bajo las que se rigen este tipo de plataformas para adquirir nuestros datos. Y bueno, por último, la norma ISO 27701, la cual básicamente solo es una nomenclatura, digámoslo, entre la norma 27001 y la RGPD, que básicamente es el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, este es un reglamento el cual por lo menos en algunos países se ha implementado para proteger los datos, como les decía. Y bueno, estos son, digamos, algunos de los estándares de seguridad de la información. Ahí dependerá de cuál es el objetivo al final para poder proteger nuestros datos. Bien, vamos a enfatizar un poco ya acerca de lo que se refiere a los beneficios de la norma ISO 27001. Y sobre estos pudiéramos hablar de 4 beneficios principales, los cuales son la confianza, la eficiencia, la cultura corporativa y el marketing. En resumen, vamos a hablar del tema de la confianza. Como les decía, puede ser de que para muchos clientes el saber de que nuestra seguridad, nuestros datos están en buenas manos, nos genera de alguna forma un incentivo adicional y una confianza con nuestro proveedor. Y bueno, para las personas que son clientes o para las empresas, digamos, que tienen algún servicio por parte de otro proveedor, muchas veces esto les genera tanto la confianza que a veces se incurre tal vez en generar nuevos proyectos. Y bueno, básicamente esto es uno de los beneficios que nos da la norma 27001. Otro de los beneficios que nos da es el tema de la eficiencia. Al establecer normas bajo las cuales se genere, digamos, algún tipo de proceso, podemos llegar a concluir o podemos llegar a, digamos, a todos aquellos procesos que son un poco que se realizan constantemente. Todos esos procesos, básicamente, al tenerse ya bajo una norma ya, digamos, bien definidos, todos estos procesos se vuelven más eficientes, puesto que ya existe un paso a paso. Y bueno, todo esto al final va generando otros de los beneficios de los cuales pudiéramos hablar, que es la cultura corporativa. Al haber nuevas normas y al haber, digamos, principios ya bien definidos sobre una norma ISO, básicamente, por ejemplo, si a un personal se le dice que cuando se va a su hora de almuerzo, su computadora la debe dejar apagada y debe dejar bloqueado, o debe dejar, más bien dicho, bloqueado su usuario para que nadie más tenga acceso, pues básicamente con eso se va generando una cultura corporativa que al final y al cabo resulta ser un beneficio adicional para nuestra empresa. En cuestión de marketing, bueno, eso es básicamente casi el mismo concepto que el tema de la confianza, solamente que, bueno, muchas empresas cuando ya están certificadas por este tipo de normas, y está muy bien que lo hagan, muchas veces hacen alarde de estar certificado, y todo esto al final viene a ser una forma de hacer marketing, puesto que todos vamos a estar más confiados de que una empresa que esté certificada en manejo de datos
sea quien nos debe estar manejando nuestros datos y no tal vez algún tipo de empresa que no tiene algún tipo de esta certificación. Por lo cual nuestro beneficio se lo vamos a dar a una empresa que obviamente esté certificada. ¿Cómo vamos a implementar entonces la certificación de la seguridad de la información? Bien, para poder hacer esto vamos a entrar a un ciclo de Deming o modelo PDCA. Básicamente esto en español es PHBA, que significa planificar, hacer, revisar y actuar. Bien, como les decía, en todo proyecto básicamente lo que deberíamos de hacer, o en estos proyectos más bien dicho, deberíamos de tratarlos como una clase de proyecto donde nosotros vamos a planificar, vamos a ver cómo se va a hacer, lo vamos a revisar y vamos a actuar. Todo esto es un proceso de mejora continua. Si se encuentra un error, se vuelve a planificar, se vuelve a revisar y así constantemente se está en ese rol de mejora continua y de revisión continua, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a implementar entonces un sistema de gestión para la seguridad de la información? Bueno, vamos a definir primero cuál va a ser el contexto en el cual nosotros queremos implementar este sistema, porque puede ser de que lo podamos querer implementar en una forma bastante delimitada, por decirlo así. Por ejemplo, si la empresa tiene, digamos, hasta 5 sucursales, vamos a querer implementarlo solo en una sucursal o lo vamos a querer implementar a nivel corporativo, básicamente en todas nuestras sucursales. Todo esto, digamos, es lo que debemos de definir en el contexto. La definición de política y objetivos a seguir, la metodología de la gestión del riesgo, la declaración de la aplicabilidad, la definición de roles y responsabilidades, personal consensado, apoyo de la dirección y bueno, la revisión de la seguridad de la gestión de la seguridad de la información. Y bueno, aquí básicamente nos remitimos al tema de la revisión de la dirección, auditorías internas, seguimiento de métricas y monitorización. Tal vez en el tema de esta revisión, al final básicamente cuando se termina de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, se deben de tener estándares acerca de cómo se van a realizar las auditorías, cuáles van a ser nuestras métricas a seguir y cuáles son, digamos, no solo las métricas, sino cuáles van a ser los porcentajes o los números que queremos alcanzar con la implementación de este sistema. Bien, como les decía, básicamente se trata de implementar el sistema de seguridad de la información, de seguridad de la gestión, sistemas de gestión de la seguridad y de información. Cuando ya se ha implementado, esto es como los pasos, cómo se realiza básicamente cuando ya se ha implementado este sistema. Lo que puede seguir es una auditoría inicial donde se va a certificar que en efecto se hayan, digamos, establecido y se haya llegado a un establecimiento de las normas de cada una, digamos, de la certificación a la que se quiere acceder. En este caso, por ejemplo, la norma 27001. Esto, digamos, luego de haber generado esta certificación inicial, se queda, digamos, ya las empresas con la certificación durante un tiempo y ya luego se tienen auditorías en cada cierto tiempo para verificar nuevamente si la empresa en efecto está haciendo o está utilizando las normas a las cuales básicamente se adhirió. Muy bien, bueno, esto ha sido el tema de la seguridad de la información. Por acá les dejo la bibliografía acerca de dónde se adquirió esta información. Y bueno, básicamente con eso damos por finalizado lo que es este webinar. Agradezco de antemano el haber puesto la atención y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.